y creemos que hay una distinción entre el bautismo del Espíritu y la llenura. El bautismo es posicional, la llenura es práctica. El bautismo concede el poder, la llenura lo enciende. Ahora, para una definición teológica de esto, usted tiene que ir al apóstol Pablo. Y usted encuentra, como cité antes, que el bautismo del Espíritu Santo es colocarlo a usted en el cuerpo y colocar al Espíritu en usted, 1 Corintios 12:13. La llenura del Espíritu Santo, Efesios 5:18, es una cuestión de ceder al Espíritu que ya está presente, de tal manera que Él lo controle de manera total a usted. Ahora, esa es la cuestión en la vida cristiana. Todo cristiano ya posee al Espíritu Santo. Es solo una cuestión de que si usted cede a su poder o no. Permítame tan solo ver si puedo hacer una distinción para ayudarlo a entenderlo. Usted oye a muchas personas decir, bueno, he aceptado a Cristo como Salvador, pero no como Señor. ¿Ha oído usted eso? Y más adelante en su vida usted sabe, doblan la rodilla ante el señorío de Cristo. La Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña que Jesucristo es únicamente Cristo y después, un poco tiempo después, Él llega a ser Señor. Jesús es ¿qué? Señor. Ese es un hecho. Usted no decide hacerlo Señor, Él es Señor. El único asunto en la vida cristiana no es quién es Señor, sino que está obedeciendo usted a quién es Señor. Cuando usted recibió a Cristo en el momento de su salvación, usted lo recibió como Él es Señor. Él fue Señor de su vida. El único asunto que queda es si usted está obedeciendo al Señor de su vida. Y la misma pregunta se lleva al ministerio del Espíritu. No es cuestión de que si tengo al Espíritu, o acaso el Espíritu me está guiando a mí, o el Espíritu me está guiando a mí. Es solo cuestión de que si estoy siguiéndolo. Eso es todo. Entonces, la cuestión en términos de este contexto no es si he recibido el bautismo. Sí, estoy experimentando la llenura del Espíritu quien está en mí. Ese es el único asunto. Ahora, no voy a tomar mucho tiempo en esto, debido a que hicimos un estudio de la llenura del Espíritu y está disponible si usted quiere escuchar el sermón de esto y estudiarlo más, pero permítame tan solo resumirlo por un momento. En el Nuevo Testamento tenemos el término lleno usado muchas veces, y es usado cuando está hablando de algo que supera o controla todo lo demás. Por ejemplo, dice que Esteban fue lleno de fe. En otras palabras, en medio de que estaba siendo apedreado, lo abrumador fue la fe. Él creyó en Dios y lo guió. Dice, por ejemplo, que los fariseos estaban llenos de enojo. Ahora, usted realmente no comparte eso con ninguna otra emoción. Cuando usted está lleno de enojo, la furia se apodera sobre lo demás. La Biblia habla de ser lleno de amor, donde el amor domina. Y ese es el significado de la palabra en términos del Espíritu Santo. Cuando usted está lleno de enojo, eso es lo dominante. Cuando usted está lleno de amor, eso es lo dominante. Cuando usted está lleno de fe, eso es lo dominante. Cuando usted está lleno del Espíritu de Dios, significa que usted ha cedido al dominio total del Espíritu en su vida. Ahora hay muchos cristianos, francamente la mayoría, que tienen al Espíritu Santo, pero no entienden el ceder al dominio total del Espíritu. ¿Se da cuenta? La obstinación, el esfuerzo personal, el diseño personal, hacer lo que usted quiere y no ceder ciertas áreas de su vida, no significa que usted no tiene el bautismo del Espíritu. Eso ocurrió en la salvación. Únicamente significa que no está experimentando el ceder de manera total al Espíritu. El apóstol Pablo dijo, sigan siendo llenos del Espíritu. Eso significa que puede venir e irse. Él nunca dijo, sean bautizados. Él nunca dijo, vayan a conseguir al Espíritu Santo. Él solo dijo, permitan al Espíritu, quien ya está ahí para controlar. La llenura del Espíritu es simplemente una situación de control, eso es todo. Si usted quiere un paralelo, el paralelo es Efesios 5:18 con Colosenses 3:16 y en adelante, porque ahí usted tiene los mismos resultados. Por ejemplo, en Efesios 5 dice que si usted es lleno del Espíritu, usted hará esto. Usted hará esto, hará esto, hará esto. En Colosenses 3 da la misma lista idéntica, nada más que no dice si usted es lleno del Espíritu. Dice, si la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, hacemos un sinónimo entonces. Si ser lleno del Espíritu significa lo mismo que dejar que la palabra de Cristo more en usted en abundancia. Hemos estudiado esto antes, pero simplemente un repaso breve. Ahora, para dejar que la palabra de Cristo more en abundancia en usted, ¿significa qué? Significa estar saturado con la palabra de Cristo, saturado con las cosas de Jesucristo. Ser dominado de nuevo es la idea entera. Deje que la palabra de Cristo lo controle, deje que el Espíritu Santo lo controle. Es todo lo mismo. Ahora, ¿qué sucedió aquí en Pentecostés? Fueron bautizados en el cuerpo en el versículo 2. El Espíritu vino a vivir en cada uno de ellos individualmente, sin excepciones, y hubo una pequeña señal en su cabeza simplemente para probarlo en el versículo 3. Después, en el versículo 4, ese Espíritu residente llenó su sumisión. Cedieron, estaban listos para hacer lo que Dios quisiera que hicieran, estaban realmente sometidos. No creo que haya algún momento cuando un individuo está más sometido quizás que en el momento de la salvación, y el Espíritu de Dios los llenó. Y dice al final del versículo 4 que lo que les dio es que palabra, en otras palabras,
En ese punto sus labios eran como fideos, usted sabe. Cualquier cosa que venía salía de otra fuente. Y comenzaron a hablar, pero no fue ellos. Fue en sumisión al Espíritu de Dios y Él controló lo que dijeron. Entonces, cuando estamos hablando del bautismo del Espíritu y la llenura, estamos hablando de dos cosas absolutamente distintas. Y este hablar en idiomas, amados, no ocurrió como resultado del bautismo del Espíritu. ¿Ocurrió como resultado de qué? De la llenura. Lo dice en el versículo 4. Dice que fueron llenos del Espíritu ya residente en ellos, y entonces hicieron esto. Ahora, ser lleno del Espíritu entonces es estar tan saturado de Jesucristo que los controles de su vida están bajo el control de Él. Eso es lo que sucedió. Se habían sometido a Cristo, habían esperado en obediencia lo que sucedería, y cuando sucedió en su sumisión, fueron llenos del Espíritu de Dios y después comenzaron a hablar en otros idiomas. Ahora dice usted, ¿qué son estos otros idiomas? Bueno, en primer lugar, son idiomas. Aclaremos eso. La palabra glosa siempre significa lenguaje. Nunca significa nada más que idioma. Nunca jamás significa algún tipo de palabras estáticas, balbuceos. Siempre significan idiomas. Ese es el término, idiomas. De hecho, si hay alguna duda al respecto, véalo en esta sección. En el versículo 6 menciona la palabra idioma, en el versículo 8 lengua y en el versículo 11 lengua. Pero hay dos palabras diferentes siendo usadas. Una es glosa y la otra es dialecto. Y dialecto, de la cual obtenemos dialecto, tiene que ver con dialectos. Entonces, idiomas y dialectos, no balbuceo es el asunto aquí. Cuando la gente dice que tienen el don pentecostal y que hablan algo que no es un idioma, no lo hablan. Son idiomas lo que se tiene aquí en mente. En caso de que haya alguna duda, inclusive le dice a usted cuáles hablaron en los versículos 9, 10 y 11. ¿Qué lenguajes hablamos? Sus idiomas. Y creo que este es el patrón. Y si va a haber una ocasión de lenguas en el Nuevo Testamento certificada, deben ser idiomas. Ahora, quiero recordarle que los idiomas vinieron como el resultado de la llenura, no del bautismo. Conectar estos idiomas con el bautismo del Espíritu es errar, porque el bautismo es simplemente el colocar al creyente en el cuerpo. Es algo no experimental, ocurre. Es Dios colocándolo usted en la unión con Cristo y los otros creyentes. Pero como resultado de la llenura, comenzaron a hablar. Ahora permítame decirle que fue un fenómeno especial para ese día. No es el patrón universal para todo cristiano. No es el patrón universal que cada vez que usted es lleno del Espíritu, usted habla en estos idiomas. No puede ser. No tuvo nada que ver con el bautismo del Espíritu en absoluto. Pero ni siquiera es el resultado siempre de la llenura. Por ejemplo, ya para cuando usted llegue a Efesios 5:18, dice, sé llenos del Espíritu y harás esto. Y le da a usted una lista entera de cosas, ninguna de las cuales es hablar en otros idiomas. Dice cosas que son más difíciles que eso, como amar a su esposa y obedecer a su esposo, y ser amable con sus hijos y obedecer a sus padres, y todas estas cosas, ser un buen empleado y ser un buen jefe, y atraviesa por todas las cosas prácticas, para cuando Pablo define la llenura del Espíritu, no tiene nada que ver ya con lenguas, idiomas, nada. Ahora es interesante también que algunos que dicen que están llenos del Espíritu y de esta manera hablan en los lenguajes, no cumplen con los requisitos de Efesios 5, que son los verdaderos requisitos de ser llenos del Espíritu. Hay algunas personas que dicen que están llenos del Espíritu y que hablan en idiomas, pero realmente no aman a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Hay algunas mujeres que dicen tener el don de idiomas, pero realmente no podrán estar llenas del Espíritu, o de lo contrario se estarían sometiendo a sus maridos. Hay algunos padres que dicen tener el don de idiomas como resultado de la llenura del Espíritu, pero si realmente estuvieran llenos del Espíritu, no provocarían a sus hijos a ira. Como puede ver, usted se vuelve bastante práctico en las epístolas paulinas. No es tan etéreo como lo es aquí, porque esta fue una ocasión especial y no tuvo la intención de ser el patrón universal. Ahora, el milagro de los idiomas aquí fue importante debido a la estrategia del esparcimiento del Evangelio. Y antes de que terminemos en esta mañana, creo que usted va a ver algo realmente emocionante en esta estrategia, porque en Jerusalén en este momento habían personas de todo el mundo judío, y pudieron haber habido tantos como 1,000,000. Usted puede meter a 200,000 de ellos en el patio del templo nada más. Están comprimidos en este lugar. Y este milagro específico fue específicamente para esta ocasión, para este día, y no debía volverse en el patrón o la norma para todos los cristianos. Dice usted, bueno, no sé acerca de eso porque sucede otra vez en Hechos, varias veces, y no es en Jerusalén, y no es con un grupo de judíos, de hecho son con gentiles. Y yo digo, usted tiene razón, pero le voy a mostrar por qué. Le voy a mostrar por qué lo mismo sucede de nuevo en el libro de los Hechos. Pase al 8:14, y creo que a usted le va a parecer esto interesante. Para este entonces el Evangelio se ha esparcido a Samaria. ¿Se acuerda usted de Hechos 1:8, que dijo, prediquen el Evangelio en Jerusalén, Judea y después en qué? En toda Samaria. Bueno, ya para el capítulo 8 ya llegaron ahí.
Y en el versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, quienes cuando llegaron oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo, porque todavía no había caído sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y después les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Ahora usted tiene aquí un grupo de samaritanos. Ahora, ¿recuerda usted la actitud de los judíos hacia los samaritanos? Estoy seguro que lo recuerda. Despreciaban a los samaritanos, dicho de manera suave. Los odiaban. ¿Por qué? Porque originalmente eran una raza judía pura y se casaron con gentiles, nada más menospreciable, y eran odiados y menospreciados por los judíos. De hecho, los judíos ni siquiera pasaban por su país. Ahora, lo que sucede aquí es que el evangelio que vino a Israel, el Mesías de Israel, es recibido en fe y después, de pronto, algunos samaritanos creen en él. Ahora, la tendencia de los judíos va a ser que los samaritanos sean cristianos de segunda clase, si es que eran cristianos en absoluto considerados por ellos. Entonces, para asegurar que eso no sucediera, el Espíritu de Dios le permitió a esos samaritanos que se convirtieran. Pero en el momento de su conversión no recibieron el Espíritu Santo, no fueron bautizados en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios quería que algunos judíos muy importantes estuvieran ahí cuando sucediera, para que ellos supieran que de hecho había sucedido exactamente lo que les pasó a ellos. Y los dos judíos más importantes vivos en el mundo en ese entonces fueron Pedro y Juan. Y entonces, no sino hasta que Pedro y Juan fueron ahí, vino el Espíritu. ¿Por qué? Para que Pedro y Juan pudieran regresar y decirle a los judíos: nunca van a creer lo que pasó. Los samaritanos recibieron lo mismo que nosotros recibimos. ¿Se da cuenta? Esto es unir al cuerpo. Y lo que es importante es que creo yo que, aunque no lo dice en el capítulo 8, es muy posible que hablaron en lenguajes, en idiomas. De hecho, creo que lo hicieron. ¿Por qué? Para que hubieran tenido la misma señal que los judíos tuvieron, para que no hubiera manera alguna en la que el judío dijera: tenemos algo que ustedes no tienen. ¿Se da cuenta? En absoluto. Ahora, permítame profundizar un poco. Vaya al capítulo 10. Capítulo 10, versículo 44. Ahora, Pedro no le está hablando a judíos ya. Él fue a Cornelio, quien es un gentil. El evangelio realmente está avanzando ahora. Mientras que Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó en aquellos que oyeron la palabra. Y los de la circuncisión que creyeron, ¿qué? Se sorprendieron. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Los judíos. Estaban sorprendidos. No podían creerlo. Gentiles. El Espíritu Santo, de hecho, vino un gentil. Fue un shock. Y observe lo que dice. Y los que vinieron con Pedro, ¿por qué están tan sorprendidos? Porque en los gentiles también fue derramado el don del Espíritu Santo. ¿Cómo lo supieron? Versículo 46. Porque los oyeron hablar, ¿en qué? En lenguas, idiomas. Como puede ver, no fue importante ahí que hablaran en idiomas para efectos de comunicación. Lo que fue importante ahí es que hablaron en idiomas para que los judíos supieran que recibieron lo mismo que los judíos recibieron en Pentecostés. ¿Lo ve? En otras palabras, conforme la iglesia está siendo formada en el flujo del libro de los Hechos, el Espíritu de Dios quiere que todo mundo se asegure de que la iglesia, de hecho, es un cuerpo, ¿verdad? Y entonces hace el esfuerzo por asegurarse de que todo mundo sepa. Y Pedro, esto realmente le impactó. Capítulo 11, me gusta esto, versículo 15. Pedro está contando esto, como usted sabe, de estos gentiles que recibieron el Espíritu Santo de la misma manera, y es algo impresionante. Versículo 15, él dice: conforme comencé a hablar, el Espíritu Santo cayó en ellos como en nosotros al principio. ¿Saben una cosa? ¡Qué shock! Es difícil aceptarlo para él. Versículo 16. Después me acordé de la palabra del Señor, como él dijo: Juan de hecho bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Recibieron el bautismo del Espíritu exactamente como los judíos lo recibieron. Después dice él: porque entonces Dios les dio el mismo don que nos dio a nosotros. Ese es el punto. Y después él dice: ¿y quién era yo que pudiera resistir a Dios? En otras palabras, cualquier otra cosa que no fuera eso, yo tampoco lo habría creído. Después usted va al capítulo 15 y Pedro regresó a Jerusalén para reportarle al concilio de Jerusalén. Y todo el concilio de Jerusalén está reunido ahí para tratar de decidir este asunto, si los gentiles realmente pertenecen, y van a tener un concilio grande. Por esto, versículo 6, y los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Y esa es la terminología técnica de este comité. Y sabemos que son un comité porque el siguiente versículo dice: cuando había visto mucha disputa, Pedro se levantó y les dijo: hombres, varones y hermanos, agárrense de su sombrero. Quiero que entiendan esto. ¿Saben cómo hace tiempo atrás Dios decidió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del Evangelio y creyeran?
Y Dios, quien conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, así como con nosotros, y no hizo diferencia entre ¿qué? Entre nosotros y ellos. Como puede ver, ese es el punto. La razón por la que recibieron al mismo Espíritu Santo de la misma manera fue para amarrarlos en un cuerpo que nació en Pentecostés. No porque había alguna importancia en los idiomas, sino únicamente como un vínculo en Pentecostés. No dice que el idioma tuvo algo que ver con